Hola a todos y bienvenidos un día más a su canal de chismes favorito. Espero que estén todos genial. Hoy tenemos un vídeo que sé que les va a encantar, o más bien, que les va a sorprender. Porque hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin. Sí, ese Kerem Bürsin. Y no estamos hablando de su próxima película o de su nuevo romance. Hoy vamos a desentrañar un episodio bastante explosivo en la vida del galán turco. Un escándalo, como dice el título, que lo hizo perder la calma. ¿Listos para el chisme jugoso? Pues acompáñenme. Pero antes de que entremos de lleno en el meollo del asunto, recuerden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones y así ser los primeros en enterarse de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Como saben, Kerem Bürsin es uno de los actores turcos más populares y queridos, tanto en su país como a nivel internacional. Su carisma, su talento y su innegable atractivo lo han convertido en un verdadero ícono. Pero incluso las estrellas más brillantes tienen sus momentos oscuros. Y hoy vamos a iluminar uno de esos momentos. Para entender este escándalo, es importante recordar un poco el contexto. Kerem siempre ha sido un defensor de ciertas causas sociales y ambientales. No es un secreto para nadie que está comprometido con la protección del medio ambiente y que utiliza su plataforma para concienciar sobre diferentes problemas que afectan al mundo. También ha sido muy vocal sobre la importancia de la educación y la igualdad de oportunidades. Ahora bien, el incidente que vamos a analizar se relaciona precisamente con uno de estos temas, la defensa del medio ambiente. Específicamente se refiere a una situación que ocurrió durante la filmación de una película o serie. Parece ser que durante el rodaje hubo ciertas prácticas que Kerem consideró inaceptables desde el punto de vista ambiental. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Según fuentes cercanas a la producción, Kerem expresó su preocupación a los responsables de la filmación. Al parecer, les hizo saber que no estaba de acuerdo con ciertas decisiones que estaban tomando y que creía que estaban causando un daño innecesario al medio ambiente. ¿Pero qué tipo de prácticas eran estas? Pues bien, se habla de varias cosas. Por un lado, se menciona el uso excesivo de plásticos de un solo uso, algo que Kerem ha criticado en numerosas ocasiones. También se rumorea que hubo problemas con la gestión de residuos y que no se estaban siguiendo los protocolos adecuados para minimizar el impacto ambiental del rodaje. Incluso se ha llegado a hablar de daños a la flora y fauna local debido a la ubicación de algunas escenas. Imaginen la escena. Kerem visiblemente molesto intentando razonar con los productores y directores, explicándoles por qué estas prácticas son inaceptables y proponiendo alternativas más sostenibles. Pero al parecer, sus quejas no fueron escuchadas. O al menos, no fueron tomadas en serio. Y es aquí donde, según las fuentes, Kerem explotó. No se trata de una explosión literal, obviamente. No esperen que haya lanzado sillas ni que haya empezado a gritar a todo el mundo. Pero sí se dice que elevó el tono de voz, que fue muy firme en su postura y que dejó claro que no estaba dispuesto a seguir participando en un proyecto que iba en contra de sus principios. Algunos testigos afirman que la discusión fue bastante tensa y que llegó a haber un momento de silencio incómodo después de que Kerem expresara su opinión. Otros, sin embargo, aseguran que la situación no fue tan dramática y que simplemente hubo un intercambio de ideas acalorado. Lo que sí parece claro es que este incidente generó cierta controversia dentro de la producción. Algunos miembros del equipo apoyaron a Kerem y se mostraron de acuerdo con sus preocupaciones. Otros, en cambio, lo criticaron por crear problemas y por poner en peligro el rodaje. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué pasó después? Pues bien, aquí las versiones también varían. Algunos dicen que los productores decidieron tomar medidas para mejorar las prácticas ambientales del rodaje, al menos en parte, para evitar mayores conflictos con Kerem. Otros aseguran que no hubo cambios significativos y que Kerem terminó resignándose a la situación, aunque siguió mostrando su descontento de manera discreta. Lo cierto es que este incidente nunca llegó a trascender a la prensa de manera oficial. No hubo comunicados ni declaraciones públicas por parte de Kerem ni de la producción. Todo quedó en el ámbito de los rumores y las habladurías. ¿Pero por qué es importante hablar de esto? Porque este episodio, sea cual sea la versión más cercana a la verdad, nos muestra una faceta diferente de Kerem Bürsin.
Nos revela su compromiso con el medio ambiente y su disposición a defender sus principios, incluso si eso significa enfrentarse a personas poderosas o poner en riesgo su propia carrera. Y eso es algo que merece ser reconocido. Porque en un mundo donde la imagen y la fama a menudo priman sobre la integridad y la convicción, es refrescante ver a una figura pública como Kerem Bürsin que no tiene miedo de alzar la voz y de luchar por lo que cree. Por supuesto, es importante recordar que toda esta información se basa en rumores y testimonios no confirmados. No podemos asegurar al 100% que todo haya sucedido exactamente así. Pero incluso si solo fuera una parte de la historia, sigue siendo relevante para entender la personalidad y los valores de Kerem Bürsin. Y hablando de valores, este incidente también nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos todos, tanto como individuos como sociedad, de proteger el medio ambiente. No podemos esperar que los famosos o los políticos sean los únicos que se preocupen por esto. Cada uno de nosotros puede hacer su parte, por pequeña que sea, para contribuir a un futuro más sostenible. Desde reducir el consumo de plásticos hasta reciclar correctamente, cada acción cuenta. Y volviendo a Kerem, este episodio nos demuestra que incluso las personas que aparentemente lo tienen todo también tienen sus propias luchas y sus propios desafíos. Y que a veces incluso las estrellas más brillantes se enfrentan a situaciones que las hacen perder la calma. Así que ya lo saben, la próxima vez que vean a Kerem Bürsin en la pantalla, recuerden que detrás de esa sonrisa encantadora y de ese talento innegable, hay una persona comprometida con sus valores y dispuesta a defenderlos, incluso si eso significa explotar de vez en cuando. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este chisme jugoso y que hayan aprendido algo nuevo sobre Kerem Bürsin. Recuerden que toda esta información se basa en rumores y testimonios no confirmados, así que tómenlo con precaución. Pero aún así, creo que es un episodio interesante que nos permite conocer un poco más a fondo la personalidad y los valores del actor turco. En resumen, hoy hemos hablado de un supuesto escándalo en el que Kerem Bürsin perdió la calma durante la filmación de una película o serie debido a prácticas que consideró inaceptables desde el punto de vista ambiental. Hemos analizado diferentes versiones de la historia y hemos reflexionado sobre la importancia de la responsabilidad ambiental y la integridad personal. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté investigando y contándoles esta historia. Ahora me gustaría saber su opinión, ¿qué les parece este incidente? ¿Creen que Kerem Bürsin hizo bien en defender sus principios? ¿O creen que debería haber sido más discreto? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Gracias de nuevo por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperen, que aún hay más chisme jugoso. Como les decía, esta información es un poco turbia, pero vamos a intentar hilar más fino. He estado hablando con algunas gargantas profundas dentro de la industria turca, y he conseguido algunos detalles adicionales que pintan un panorama aún más complejo. Para empezar, vamos a hablar un poco más del proyecto en cuestión. Aunque no se ha confirmado oficialmente, todo apunta a que se trata de una serie de televisión de alto presupuesto, grabada en exteriores en una región costera de Turquía conocida por su belleza natural. Esta ubicación paradisíaca aparentemente fue uno de los factores que motivó la indignación de Kerem. ¿Por qué? Porque, según mis fuentes, la producción no solo estaba generando una gran cantidad de residuos plásticos y no estaba gestionando adecuadamente los desechos, sino que también estaba causando daños directos al ecosistema local. Se habla de la destrucción de vegetación nativa para construir sets de filmación, del vertido de productos químicos en el suelo y en el agua, y del ruido excesivo que estaba alterando la vida silvestre. Imaginen el impacto. Kerem, que es un apasionado defensor de la naturaleza, debió sentirse absolutamente horrorizado al presenciar todo esto. Y al parecer, no fue el único. Varios miembros del equipo técnico también compartían su preocupación, pero tenían miedo de alzar la voz por temor a perder sus empleos. Aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. Resulta que Kerem no solo se limitó a expresar su descontento a los productores y directores. También intentó movilizar a sus compañeros de trabajo, animándolos a unirse a él para exigir cambios en las prácticas de la producción.
Él les decía: no podemos ser cómplices de esto. Tenemos que hacer algo, me contó una de mis fuentes, que prefirió mantenerse en el anonimato. Pero muchos tenían miedo. Dependían de ese trabajo para mantener a sus familias. Kerem entendía eso, pero no podía quedarse de brazos cruzados. Al parecer, Kerem llegó a proponer alternativas más sostenibles a la producción. Sugirió utilizar materiales biodegradables en lugar de plásticos, implementar un sistema de gestión de residuos más eficiente y reducir el impacto ambiental de los sets de filmación. Incluso se ofreció a pagar de su propio bolsillo parte de los costos adicionales que estas medidas podrían implicar. Pero lamentablemente sus esfuerzos no dieron los resultados esperados. Los productores aparentemente se mostraron inflexibles. Argumentaron que las medidas propuestas por Kerem eran demasiado costosas y que retrasarían el rodaje. También le recordaron que él era un actor, no un ambientalista, y que su trabajo era actuar, no dar lecciones de ecología. Aquí es donde, según las fuentes, Kerem explotó de verdad. Cansado de ser ignorado y frustrado por la falta de compromiso de la producción, elevó el tono de voz y les dijo a los productores que no estaba dispuesto a seguir participando en un proyecto que estaba dañando el medio ambiente. Él les dijo algo así como: esto es inaceptable. No voy a ser parte de esto. Si no cambian sus prácticas, me voy, me contó otra de mis fuentes. Fue un momento muy tenso. Todos estábamos en shock. Al parecer, después de esta explosión, hubo un silencio sepulcral. Los productores, visiblemente molestos, se retiraron a discutir a puerta cerrada. Mientras tanto, Kerem se quedó en el set, rodeado de sus compañeros de trabajo, que lo miraban con admiración y preocupación. Sentíamos que estaba arriesgando su carrera por nosotros, me dijo una de mis fuentes. Y lo admirábamos por eso. Pero también nos preocupaba lo que le pudiera pasar. Finalmente, después de varias horas de negociaciones, se llegó a una especie de compromiso. Los productores accedieron a implementar algunas de las medidas propuestas por Kerem, pero no todas. Se comprometieron a reducir el uso de plásticos, mejorar la gestión de residuos y minimizar el impacto ambiental de los sets de filmación. Pero se negaron a realizar cambios más profundos, argumentando que eran demasiado costosos y que retrasarían el rodaje. Kerem, aunque decepcionado por el resultado, aceptó el compromiso. Entendió que era mejor hacer algo que no hacer nada. Y decidió seguir participando en el proyecto con la esperanza de poder seguir influyendo en las decisiones de la producción. Pero la historia no termina aquí. Resulta que este incidente tuvo un impacto duradero en la relación de Kerem con los productores. Aunque siguieron trabajando juntos, la tensión entre ellos era palpable. Y según las fuentes, Kerem se sintió aislado y frustrado durante el resto del rodaje. Él sentía que lo estaban vigilando, me dijo una de mis fuentes. Que estaban esperando cualquier excusa para despedirlo. A pesar de todo esto, Kerem nunca dejó de defender sus principios. Siguió hablando sobre la importancia de la protección del medio ambiente en sus redes sociales y en sus entrevistas. Y utilizó su plataforma para concienciar sobre los problemas ambientales que afectan a Turquía y al mundo. Y aquí es donde volvemos a la pregunta inicial: ¿por qué es importante hablar de esto? Porque este episodio nos muestra la valentía y la integridad de Kerem Bürsin. Nos demuestra que es una persona que está dispuesta a arriesgar su carrera por lo que cree. Y nos inspira a todos a defender nuestros propios principios, incluso cuando es difícil. Por supuesto, es importante recordar que toda esta información se basa en rumores y testimonios no confirmados. No podemos asegurar al 100% que todo haya sucedido exactamente así. Pero incluso si solo fuera una parte de la historia, sigue siendo relevante para entender la personalidad y los valores de Kerem Bürsin. Y para reflexionar sobre la importancia de la responsabilidad ambiental y la integridad personal. Así que ya lo saben, la próxima vez que vean a Kerem Bürsin en la pantalla, recuerden que detrás de esa sonrisa encantadora y de ese talento innegable, hay una persona comprometida con sus valores y dispuesta a defenderlos, incluso si eso significa explotar de vez en cuando. Y recuerden también que cada uno de nosotros puede hacer su parte para proteger el medio ambiente. Desde reducir el consumo de plásticos hasta reciclar correctamente, cada acción cuenta. Y juntos podemos hacer la diferencia. Y ahora sí, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este chisme jugosísimo y que hayan aprendido algo nuevo sobre Kerem Bürsin.
No olviden dejar sus comentarios aquí abajo y compartir este vídeo con sus amigos y familiares. Y no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Gracias de nuevo por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.